Listo. Ya. Buenas tardes a todos los que están presentes. Esta es la segunda jornada del Simposium del Antiguo Egipto. Para los que no estuvieron el día de ayer, me presento nuevamente. Soy Nefert Miranda, sacerdotisa formada por Mónica Salas en Liceum Dama de la Luna. Y tengo mi propio ISEUM, se llama ISEUM La UNED Villa de la Mar, y que está centrado en los estudios espirituales y estudios de investigación de las deidades egipcias. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito respecto a quién es Isis y después vamos a hacer una meditación. Yo les voy a pasar un link por el chat para que después los tengan abiertos cuando realicemos la meditación. Pero yo les voy a avisar. Ya. Para contextualizar un poco la meditación, para los que no conocen la diosa Isis, ella es hermana y esposa de Osiris, ya representa a la madre, representa a la reina y la diosa de todos los dioses. Reúne muchos atributos de otras diosas a lo largo de todos los años de la civilización egipcia. Isis se vinculó mucho con Bastet, con Nut y con Hador. Entonces su naturaleza y sus poderes se volvieron muy diversos, una diosa bastante compleja, ¿ya? Isis sería el nombre griego y para los egipcios se llama Aset o Auset, ¿ya? Significa trono en español. Y como ven en la imagen, es una mujer que tiene un trono en su cabeza. Su nombre también hace referencia a que estaba relacionada con los faraones. Era considerada la madre de los faraones, ¿ya? La diosa Isis fue inicialmente una diosa muy desconocida, pero su importancia fue en un gran aumento, especialmente en la era dinástica. Ya no existían referencias de Isis antes de la quinta dinastía, y ahora es una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. Su culto se extendió por todo el Imperio Romano, a diferencia de otros dioses que lamentablemente cayeron en el olvido, ¿ya? Isis también traspasó el mar Mediterráneo, traspasó todas las fronteras y fue adorada en Grecia y en Roma. Y creían en ella como la deidad suprema que había creado todo el mundo y toda la creación. Era la madre de todos los dioses. Isis también fue la única deidad de Egipto que fue adorada hasta el Imperio Romano, antes de que su culto fuese prohibido en el año 535 después de Cristo. La diosa Isis también es una deidad relacionada a los ritos funerarios, relacionada a los muertos, es una curandera, está relacionada a la magia, curaba a los enfermos, devolvía la vida a los difuntos, como lo hizo en el mito de Osiris, ¿ya? Y como madre era un modelo a seguir para todas las mujeres. También Isis tenía un vínculo muy fuerte con la realeza egipcia, como madre de los faraones. Entonces, con el tiempo se hizo Isis muy popular, era considerada como que todos los aspectos de Isis eran como bastante complejos y tenía atribuciones de muchos otros dioses, ¿ya? Entonces, Isis es única y muy importante. Isis es conocida como la Madre Divina por su cualidad protectora y maternal que mostraba con su hijo Horus, ¿ya? Era considerada la madre, esposa, protectora y generosa, que pone el interés y el bienestar de los demás por delante del suyo propio. Se describe a Isis como una mujer que llora la muerte de su esposo, que va en busca de él en el mito de Osiris, es una madre que llora por su hijo, es una mujer finalmente que lucha por su familia. Y todas estas historias, todos estos mitos de Isis como curandera, que realiza magia, protectora, que va en ayuda de su esposo, en ayuda de la familia, de sus hijos, hacen que Isis sea considerada la madre, la diosa madre de todo el pueblo de Egipto. Por eso también es muy importante.
Entonces ahora vamos a realizar una meditación. Les voy a dejar, les dejé en el chat el link, pero se los dejo nuevamente. Ahí en el chat pueden ver el link de una música que vamos a ocupar. La idea es que cada uno lo abra y después que me avise que ya lo tiene listo para poder hacer la meditación. Mientras ustedes estén escuchando la música, yo voy a estar hablando. La idea es que sigan mi voz, ¿ya? Que estén en un lugar cómodo, tranquilo, que después vayan cerrando los ojitos. Me avisan cuando ya estén listos para comenzar la meditación. Ya, ¿están todos listos? Todos pueden abrir la música, ¿cierto? Ya, entonces vamos a comenzar. Nos acomodamos en nuestros asientos, cerramos nuestros ojos y cuando estemos bien cómodos, comenzamos a respirar profundamente 3 veces. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos nuevamente y exhalamos. Con los ojos cerrados vamos a visualizar el gran desierto de Egipto. Vamos a visualizar una arena infinita y muy suave. Ahora estamos con los pies desnudos y sentimos el calor del sol debajo de nuestros pies. Sentimos la calidez de ese sol iluminado. Ahora estamos caminando por la arena suave. El aire cálido roza nuestro rostro. Escuchamos el soplo del viento. Es un día agradable. Nos sentimos ligeros. Ahora seguimos caminando por un largo sendero y vemos todo tipo de animales que nos acompañan en silencio. ¿Qué sientes al caminar? ¿Sientes el calor? ¿Cómo estás sintiendo tu cuerpo? Seguimos caminando por la arena suave. A lo lejos vemos una silueta que se nos acerca. Es una silueta que nos trae un agradable aroma. Es una fragancia que ingresa por nuestra nariz. Es un aroma que no olvidaremos. Seguimos caminando y vemos que la silueta se detiene en una roca. Nos está esperando. Seguimos caminando para alcanzar la silueta y nos damos cuenta que la conocemos. Es la diosa Isis. Con sus grandes alas abiertas nos da la bienvenida. Con la diosa Isis hacemos un contacto visual. La observamos, vemos todos sus detalles, su altura, su cuerpo,
su cabello, su rostro. ¿Cómo está ella? Al mirarla, notamos que Isis se nos acerca con una luz celestial. Es una luz dorada, está toda iluminada. ¿Qué le puedo preguntar a la diosa Isis? Pensamos un poco mientras la miramos. Mientras miramos, ¿cómo está ella? Cuando tengamos la pregunta, se lo decimos a Isis. Ella, al escucharnos, nos devuelve una sonrisa. Es una sonrisa agradable y dulce, y nos dice al oír una respuesta. Escuchamos la respuesta atentamente. Al escuchar las palabras de la diosa Isis, nos damos cuenta que estamos envueltos con su luz dorada. Es una luz que ingresa por nuestros pies, una luz que sube por las piernas, sube por nuestro tronco hasta llegar al pecho, ingresa a nuestro corazón. Es una luz dorada que nos envuelve y nos trae paz y tranquilidad. Ahora Isis nos sonríe y nos da un regalo. Visualizamos ese regalo que nos entrega. ¿Por qué crees que recibiste esto? ¿Qué regalo es? Cuando recibimos el regalo, nos damos cuenta que llega la hora de despedirnos. Entonces Isis nos despide, nos envuelve con un gran abrazo y con sus grandes alas llenas de luz. Es una energía amorosa que nos envuelve y ella nos indica el camino de regreso. Entonces nosotros le agradecemos por el regalo, la despedimos, retornamos por el mismo camino. Caminando por el desierto, sentimos la calidez del sol en nuestros pies. Pasamos por grandes rocas, sentimos la brisa cálida y nos damos cuenta que nos acompañan los mismos animales que vimos al principio. Seguimos avanzando por el desierto y llegamos a un lugar conocido. Sentimos la dulce fragancia. Poco a poco, mientras seguimos caminando, el sonido del viento se aleja. No sentimos tanto el calor del sol. La imagen del desierto se va alejando. Dejamos atrás a los animales que nos acompañaron. Dejamos atrás los sonidos, la arena, el viento y el sol. Poco a poco sentimos nuestro cuerpo. Podemos mover los dedos de los pies. Movemos las piernas, las manos. Vamos levantando la mirada muy despacio y poco a poco abrimos nuestros ojos. Y ahora estamos en el presente, aquí y ahora. Dejo abierto este espacio para compartir la experiencia, cómo se sintieron con la meditación, pudieron realizarla, pudieron ver a la diosa Isis, cómo era, cuáles eran los animales que lo acompañaron, si tuvieron alguna respuesta o qué regalo les dio la diosa Isis.
Si alguien quisiera como compartir su experiencia o poder conversar respecto a la meditación, si les gustó, si fue difícil o fue fácil. ¿Sí, Ingrid? Ingrid, te escucho. Bueno, mm, Creo que hay un poco de interferencia. bueno, yo no pude. Te Hacer escucho como la muy bajito, meditación Ingrid. completa. ¿Cómo? Te escucho muy bajo. ¿Se escucha ahí? Ay, sí. Yo no pude hacer la meditación completa, no me pude concentrar mucho, pero sí al final vi a Isis que me entregaba una llave. Ya. Ese fue como el regalo que me dio, una llave. Ujú. ¿Y te pudo decir algo ella? No, solo me entregó la llave. Ya. Ujú. Bueno, igual la llave tiene mucha relación con los misterios de Isis. Para abrir los misterios, ella también tiene mucho que ver con el conocimiento. Y parece que alguien más levantó la mano, Byron. Hola, buenas tardes. La meditación estuvo súper bonita. Em, Soy un poco disperso, así que eh, empecé a rodar un rato en la arena, como que jugué un Ya. rato. Y cuando vi a Isis estaba vestida de blanco, como con muchas gasas blancas. Y el olor fue súper particular. Es un olor que no tengo recuerdo de haberlo olido. Es un Ujú. perfume muy, muy particular. Y cuando la vi, sentí que era Isis. Y cuando estuvimos la primera interacción, eh, mostró sus alas, como que fue súper sincrónico también con la meditación, iba pasando. Y algo que pasó fue que fuimos al sol. Nos dimos la mano y fuimos al sol. Y estuvimos ahí mucho, mucho tiempo. Y, y al volver, me hizo sentir como eh, tú tienes que buscar tus tiempos, como tus ritmos, tienes como la posibilidad de... Mm, Y también los animales me estuvieron acompañando fue el escorpión y la serpiente, como una cobra puntualmente. Yo sentí mucho esa ya. presencia como serpentina en el desierto, como que quería salir de las arenas. Y qué otra cosa, y el regalo que me dio tocó mi corazón y me dijo, el conocimiento es tu regalo. Mm, Y fue súper grato, como esa vuelta, esa venida, después cuando ya fue terminando la meditación, también fue como, me dio el pase, me dijo, ahora vuelve tú solo, tú puedes hacerlo, tú sabes cómo llegar, tranquilo. Así que mm, fue como mucha guía, así lo sentí, como una energía de mucha guía de una forma muy, muy amorosa, como muy cercana, como sabe cómo llegar a ti, por así decirlo. Eso, mm. mi experiencia. Muchas gracias. Qué bueno, Byron, que pudiste sentir todo eso. Te agradezco tu comentario. Y claro, igual las cobras, las serpientes, tienen que ver con la sabiduría, tienen que ver con Isis, con ese conocimiento, incluso ella te lo dice. Entonces, claro, igual Isis tiene esa energía amorosa, esa calidez, y ahí está ahí para nosotros también, si queremos conocerla, si queremos conectarnos con ella. Así que muchas gracias igual por compartir, Mario. Y aquí hay un comentario. Karina dice, hola, linda meditación, me cayeron lágrimas y una luz dorada. Justo coincidió.
salió el sol en donde me llegó el regalo. Ya, muchas gracias por tu comentario, Karina. Qué bueno que te gustó. Aquí otro comentario de Clau. Yo la vi muy grande y tenía una máscara de oro. Luego se transforma en ave. Me regaló un cuenco de leche. Bueno, ahí Isis también, uno de sus iconografía es con grandes alas y como un ave gigante que nos acompaña desde el cielo. Y también ella está muy relacionada con Hador, que tiene que ver con la leche, con la nutrición, con la abundancia, la nutrición de la madre. Así que creo que por ahí tiene que ver. Muchas gracias igual por tu comentario, Clau. Si alguien más quisiera compartir, conversar respecto a la experiencia, se habían realizado una meditación con Isis anteriormente, o es la primera vez. Ya, para Karina entonces la primera vez. Y también para Byron la primera vez meditación con Isis. Ya. A pesar de eso tuviste una buena experiencia, así que genial. Bueno, Ari, perdón, ¿sí? perdón. Yo me acuerdo que ayer justamente y conversando con algunas personas también por interno, salió el tema de trabajar a la madre. Entonces me gustaría a mí un consejo para la gente que te está escuchando, que te está siguiendo, sobre cómo trabajar la energía de la madre, nuestra propia mamá, por ejemplo, el arquetipo que tenemos de la madre, cómo sanar los vínculos con la energía de Isis. ¿Qué podrías recomendar tú como sacerdotisa y como psicóloga para la gente que te escucha? Bueno, es un tema bastante complejo, Mónica. Sanar los vínculos con la madre no es fácil. Em, de repente hay como muchas historias transgeneracionales, em, pero tenemos que entender, por ejemplo, y cómo ligando la figura materna con Isis, que la madre es la persona que nos da la vida, ¿ya? Que nos da la energía, que nos da la vitalidad. Entonces, Isis también tiene que ver con esa energía amorosa, con esa energía protectora, ¿ya? Con esa abundancia que nos entrega, que es la madre que nos alimenta, es la madre que nos entrega todo, ¿ya? Que nos entrega también su vida, ¿ya? Entonces, trabajar con Isis y en relación a la figura materna es pensar en las primeras sensaciones que te entrega tu madre, es pensar, por ejemplo, cómo fue la crianza, es pensar qué, qué fueron las palabras que te dijo cuando eras pequeña, pequeño, esas palabras amorosas, esos cuidados, es ir como en esa primera infancia, si uno tiene recuerdos, desde ahí como ir sanando esa relación, ¿ya? Porque es muy complejo sanar relación de ahora como adulto, porque claro, hay muchas diferencias de opinión, eh, diferentes estilos de vida, entonces para ir como sanando esa relación con la figura materna tienes que ir al principio, al comienzo, en la primera infancia, porque siempre en la primera infancia se dan los primeros vínculos con nuestra madre, ¿ya? Entonces ahí se pueden trabajar con meditaciones, se pueden hacer cartas, por ejemplo, escribes cartas con respecto a lo que tú le quisieras decir a tu madre, y en ese trabajo de meditación con Isis vas quemando esa carta, vas quemando lo que estás pidiendo. Pueden trabajar de diferentes maneras, pero siempre con cuidado, ya de a poco, porque la relación con con la madre es una sanación muy, muy pausado, ya, muy de a poco.
porque finalmente igual no siempre vamos a poder sanar todo con nuestra relación con la madre, ya eso implica muchos años también de terapia o muchas herramientas, pero si tú tienes una buena como comunicación con tu madre y solamente queréis como reforzando tu vínculo, lo afectivo, puedes ir como de a poco trabajando con Isis, ¿ya? Con esta energía amorosa, con la protección, con el tema de la crianza, con la abundancia, con esos temas. Sí, perfecto, te sigo. Otra pregunta más en cuanto a esto. ¿Qué pasa si el vínculo con nuestra madre biológico está dañado desde el principio? Por ejemplo, si sentimos o recordamos que nuestra madre, porque pasa, hay casos así, en donde nuestra madre no nos ha querido ver, si hay una herida de rechazo, si es que hay una herida de abandono, si es que tenemos una madre en nuestros recuerdos de niña, de niño interior, de una madre un poquito ambivalente, una madre que muchas veces también es niña, que tuvo que ser madre, pero en el fondo es súper infantil, por ejemplo, y se daña el Mm, vínculo con los hijos, o cuando la madre en el fondo compite también, sobre todo con las hijas, por ejemplo. Se puede hacer un trabajo como reemplazando el arquetipo de la madre, porque no podemos cambiar esa realidad de nuestra vida, de nuestra niñez, por ejemplo, y no vamos a encontrar ningún recuerdo en nuestra niñez que pueda respaldarnos o ayudarnos a tener una imagen de nuestra madre biológica bonita. Entonces, se puede reemplazar o colocar en nuestra psiqui o asumir nosotros un rol a través de Isis o de cualquier otra figura materna que haya en la divinidad, que haya en el sagrado femenino, que nos permita reconstruir una madre arquetípica. ¿Se puede? ¿Encuentras tú que es arriesgado? Cuéntame, por favor, es que me interesa porque mm. lo he visto porque yo creo que todos de alguna forma hemos tenido que pasar por esto, ¿ya? Y porque acá somos varios los terapeutas que también vemos esos temas con nuestros pacientes. ¿Mm? Sí, igual, Mónica, tocaste como un tema bastante como difícil en ese sentido y muy común, se da actualmente todas esas historias con esa madre que no fue protectora, que no nos ayudó o que no estuvo presente y que fue más bien una relación tóxica. Lamentablemente con esa figura materna no se recomienda trabajar desde la meditación, desde deidades como Isis. Es una relación bastante como tóxica y dañina para nuestra psiquis, ¿ya? Muchas veces la mejor, va a sonar frío, pero muchas veces la mejor solución es cortar esos lazos que te dañan, ¿ya? Que esa madre, por ejemplo, madre ambivalente, madre violenta o maltratadora, o esa madre que nunca estuvo presente y no está presente hasta el día de hoy, nunca lo fue, reparar ese vínculo no es posible, ¿ya? Porque también necesitas también la voluntad de ella, para ella misma reparar. No lo puedes hacer desde como solamente tu lado, ¿ya? El vínculo con la madre es una diada, ¿ya? No solamente tú, si tú intentas seguir reparando ese vínculo con esa figura que no está presente y esa figura es tóxica, tú te desgastas a lo largo del tiempo, tú te vas dañando, que finalmente no hay una voluntad de cambio por parte de esa madre, ¿ya? Entonces se recomienda finalmente lo mejor, lo más saludable es ir cortando ese vínculo de a poco con esa figura tóxica e ir reemplazándola también con otra figura que podría también reemplazar a esta, ¿ya? No estoy diciendo que la madre biológica siempre es una, ¿ya? Pero las madres que crían y las madres que están con uno son muchas. Y pueden muchas personas tomar ese rol, que puede ser una abuela, puede ser una tía. Entonces, no siempre es la madre, no siempre es la madre biológica, ¿ya? A veces puede ser la madre que nos cría o la madre que siempre estuvo presente, que puede ser una abuela o una tía.
¿ya? Entonces, por ese lado es como que se puede ir reparando ese vínculo afectivo con, si bien no pudiste tener esta relación afectiva con tu primera madre biológica, puedes hacerlo con esta madre, que finalmente es la madre que está presente y que nos va como ayudando, nos protege y está ahí con nosotros, ¿ya? Porque finalmente igual el trabajo con la madre es, también tiene que hacerlo en términos familiares, en términos de sistema. No solamente es uno la que tiene que trabajar con esa madre que nos daña, ya también por el otro lado también tiene que poner su parte, pero muchas veces no pasa eso, ya, entonces lo mejor es ir cortando de a poco esos lazos que nos dañan y ir nutriéndonos con lazos que nos ayudan a nosotros, que pueden ser otras personas, ya, no, nunca se va a poder reemplazar la madre biológica, ya, eso jamás va a poder ser, siempre está presente, ¿ya? En nuestra psiquis, pero nos podemos ir ayudando con otras figuras o con otras personas que pueden asumir como ese rol más contenedor, ¿ya? Claro, sí lo entiendo. Bueno, Ingrid levantó la mano. Lo preguntaba también porque, por ejemplo, en el caso del cristianismo, lo vi, lo leí en la historia de muchas chicas que llegaron a ser santas, que hubo como un reemplazo, no sé si está correcto psíquicamente, no sé si era lo más Mm, sano, por ejemplo, con la Virgen María y la van a llamar madre, su nueva, como su nueva madre. Obviamente la madre biológica se entiende, por un tema biológico también no se puede reemplazar, pero desde ahí lo preguntaba. Y también estaba pensando en la parte africana, por ejemplo, en el caso mío como hija de Yemanyá. Yo a Yemanyá le digo madre y es mi madre y tengo una conexión profunda con ella. Entonces ella viene a ocupar el espacio de mi madre difunta, entendiendo que mm, mi mamá fue mi mamá en su momento, con sus virtudes, con sus defectos, pero tengo una madre espiritual. Lo pregunto por mí y lo pregunto por todas aquellas personas que están en silencio. Yo sé que aquí mm, Leila puso que no se puede reemplazar. No, si yo no he dicho que la reemplacemos, tampoco se trata de que creemos en nuestra cabeza un mundo de Vilsipap negando lo que ha ocurrido. No, no estaba proponiendo eso, sino que en el fondo cómo trabajarlo psíquicamente, porque la mente igual te va a pedir, o sea, yo sé que tú también eres consteladora, la mm, mente, la vida, el sistema, igual te va a pedir el arquetipo de una energía contenedora y nutricia en tu vida, lo queramos o no. A eso iba. Y después le mm, toca a Ingrid, que yo sé que ella también tiene cosas que contar y aportar. mm. Sí, ahí voy a complementar un poquito lo que dices, Mónica. Claro, la idea no es reemplazar, sino entender em, qué es lo que tú deseas con tu madre, qué estás pidiendo tú, ¿ya? Porque también es, no solamente es como cortar lazos con tu madre, porque eso puede ser quizás difícil de hacer, quizá un poco rudo, pero también es comprender a tu madre que finalmente ella en su niñez quizá tampoco tuvo una madre que la conteniera, entonces quizá no lo aprendió a hacerlo, ¿ya? También hay problemas de salud mental que eso imposibilita a una buena crianza, imposibilita a que estas mujeres que son madres no puedan entregar todo lo que implica como la protección y bienestar al niño, pero también es comprender, por ejemplo, a la madre en su propia historia de ser niña, de cómo fue esa madre, con tu madre, cómo fue con la abuela, porque eso también es también como entregar una comprensión y también ir sanando los lazos familiares, ¿ya? O sea, la sanación tú puedes como cortar en el sentido de que lo tóxico no te invada a ti mismo, pero también ir comprendiendo la historia de atrás, la historia de las mujeres, cómo fueron madres, cómo fue tu madre cuando cuando criaba, cómo fue tu madre cuando fue niña, si tuvo alguien que la conteniera emocionalmente. Entonces también es comprendiendo también toda esa historia, ¿ya? Entonces, por eso es bastante complejo y siempre en nuestra historia va a haber una persona que puede ocupar ese lugar de ser madre. Y aquí termino para darle el pase a la Ingrid, que tenía levantada la manito.
Sí, mira, yo he estado escuchando atentamente y leyendo a la Leila también lo que estaban hablando ustedes sobre la madre. Tú hablabas de buscar una figura de contención, pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene esa figura en ninguna parte? Mm. O sea, no tiene una tía que te contenga, ni una abuela que te contenga, ni una hermana mayor que te contenga, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja eso si tú ya agotaste todas las alternativas de conocer la historia de tu madre, la historia de tu abuela, la historia de tu bisabuela, de tu tatarabuela, y no encuentras ninguna similitud de por qué tu madre, por ejemplo, es como es contigo? ¿Te refieres, por ejemplo, en esas situaciones como de abandono y que no tienes ningún familiar cerca, ningún familiar ni paterno ni Bueno, materno? voy a hablar desde mi experiencia con las mujeres de mi familia. Ujú. Las mujeres de mi familia, por ambos lados, madre y padre, no son contenedoras emocionales, ninguna. Ya. Eh, no han habido situaciones de abandono por el lado materno, sí por el lado paterno. O sea, mi abuela paterna fue abandonada por mi bisabuela, quien fue por salir a trabajar desde mi abuela con mi tatarabuela, digámoslo así. Pero ninguna, o sea, mi bisabuela cuando estaba viva sí era muy contenida, sí me contenía mucho de mí, a mí, por ser la bisnieta mayor. Pero, por Ujú. ejemplo, después, por ejemplo, mi mamá no es contenedora, tampoco es protectora, tampoco es cuidadora. Mm. Se enfrascó, o sea, mi mamá es una niña, es una hija más de nosotros. Y es Mm. hija de su mamá también, de sus hermanos, o sea, es hija de todo el mundo en ese sentido. Yo lo he visto más desde el tema psicológico de mi madre, que mi mamá tiene un complejo narcisista muy grande, en Mm. donde su maternidad la suplió a través de los nietos varones. Mm. Entonces, ella como que se apropia un poco de la maternidad de sus hijas. En todo lo que se dice de apropiación, o sea, se llevó niños, hubo que pelear niños. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, las mujeres de la familia, si bien lo sabían, nunca hubo como un apoyo ni una contención desde ese lado, ni siquiera en la primera infancia, mucho menos en la adolescencia cuando se empezaron a reflejar estas cosas. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí este quiebre en el vínculo? Porque hay un quiebre rotundo de mi madre con sus dos hijas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso si no hay una contención? Para uno poder ejercer el rol de madre de manera más sana también y no repetir esos patrones. Mm. Claro, igual ahí, gracias por tu comentario, Ingrid. Ahí tocaste un punto bien importante, la salud mental. ¿Ya? Con estas madres narcisistas es bastante complejo reparar el vínculo. ¿Ya? Tienen una condición distinta, no lo estoy como justificando, ¿ya? Para que se entienda, pero las madres que son narcisistas o la persona en sí que son narcisistas tienen una condición diferente para poder vincularse efectivamente y ya ahí entramos a una situación o problema más de salud mental, ¿ya? Que requiere de un tratamiento muy específico, de un tratamiento farmacológico también, ¿ya? Y es muy complejo reparar el vínculo con una madre narcisista, ya para que quede claro. En relación a lo que tú comentas, claro, por ahí quizás no habría como una forma de reparar ese vínculo con esa madre que es narcisista, esa madre que nunca fue madre en teoría y quedó como niña, quedó en su estado de niñez. Habría que reparar, quizás encontrar otros vínculos afectivos con los cuales tú te sientas como contenedora, amorosa. Me mencionaste la abuela, en el sentido que quizás cumpliría como ese rol, ¿ya? Pero finalmente igual uno, eh, la figura materna no necesariamente tiene que ser quizás una madre, también puede ser, por ejemplo, una amistad muy importante. Debemos como quizás sacar esa figura materna tan como tradicional y buscar qué es lo que queremos nosotros de nuestra madre, que nos apoye, que nos contengan, que nos entregue afectividad. Y eso, si es que no lo
conseguimos, por ejemplo, en de parte como de familiar, está también como las comunidades y también están también las amistades, que a veces muchas mujeres se contienen a sí mismas, por el sentido de que no existe ninguna madre presente, ¿ya? Entonces, sí es un largo trabajo terapéutico, emocional, y, por ejemplo, también muchas mujeres van encontrando sus propias herramientas y recursos para poder ser madre, ¿ya? Porque a nadie nos enseña a ser madre, no hay nada escrito, las historias son muy diferentes, nuestras emociones, nuestras personalidades, todo muy diverso. Ahora está cambiando todo, la forma de ser madre, la forma de criar, las imágenes que tenemos de nuestra madre, el arquetipo, todo es muy cambiante. Entonces la idea es como ir ajustándose también a nuestros tiempos, ¿ya? Em, y Leila creo que tenía levantada la manito hace rato. Hola, sí. Bueno, acá sumándome a todas las opiniones, Mónica, por si acaso, el chat siempre se interpreta para todo, pero no, lo que pasa es que donde se pone controversial es por la palabra que tú misma dijiste, no sé si poner reemplazar. No, no es la palabra Mm. reemplazar, se puede reemplazar. Escuchando todo, porque todas las opiniones son válidas, bueno, guiándome por lo que dice Ingrid, dentro de la constelación, por ejemplo, ahí es porque estamos hablando de desórdenes de roles. Y a la vez que cuando no se logran soluciones es porque hay una lealtad familiar hacia un ancestro, lo que se pueda llamar, que es muy potente. Y ahí cuando hay un desorden es difícil arreglar un árbol, porque la persona no quiere cambiar, no le interesa y nosotros no podemos hacer esos cambios, simplemente tenemos que mirar hacia el presente. Y bueno, eso ya es un detalle ya que entra dentro de la constelación. Pero como para resumírtelo, Ingrid, eso es porque hay un desorden en el árbol que es muy ancestral, demasiado ancestral, y hay una fidelidad que se llama. Bueno, sumando a lo que estaban hablando, cuando falta un lado maternal, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de Isis, ahora dentro de la religiosidad es alto el porcentaje, por ejemplo, de las personas que han tenido carencias paternales o maternales, que se sumen mucho a la parte religiosa en el sentido de que se refugien en una deidad y la sientan muy maternal. Y el porcentaje es súper alto de, por ejemplo, al que ha tenido temas con el padre y cree que el Dios se va a asemejar a su padre o se va a refugiar más en el padre, o lo mismo con la madre. No sé si logran entender lo que quiero decir. Pero a lo que yo iba es que esas carencias que nos pasan es lo que nosotros tenemos que trabajar en el presente, y es lo que yo llamo en mi frase, pies en la tierra y cabeza en el cielo, que tenemos, los pies en la tierra vienen siendo la realidad de lo que tenemos que trabajar en nuestro presente si tenemos una mamá o un papá que no está o le pasa tal cosa, y ahí tenemos que ser realistas. Y cabeza en el cielo es lo que llamamos, por ejemplo, acá yo la debería de refugiarme en trabajar esa parte maternal con Isis para que me acompañe. O sea, Isis apoya en el proceso y las deidades apoyan en el proceso. Es eso, era más que eso lo que yo estaba tratando de decir. Obviamente que detrás del chat es como se llama, todo interpretativo. Sí. Pero, pero no, súper. Lo que me gusta es escuchar las diferentes opiniones de todas, que estamos todos en lo mismo, que todos hemos tenido temas familiares, que todos hemos tenido temas papá, mamá, abuela, hermano, con quien sea. Y dentro de lo que es la deidad de Isis, Hathor o quien sea, son nuestros acompañantes, podríamos decir que son nuestros maestros de vida, de camino. Por algo elegimos estos caminos de sacerdocio o lo terapéutico, por ejemplo. Eso. Sí, igual, súper, muchas gracias por tu comentario, Leila. Claro, igual el tema de la madre es muy complejo, ya da para mucho. Tienen que ver con nuestras propias historias, con nuestras propias historias con nuestra propia madre, con las abuelas, algo más transgeneracional. Para reparar con el vínculo con la madre, puede ser términos psicológicos, terapia psicológica. Puede ser también, como decía Leila, acompañarnos con la espiritualidad, acompañarnos con estas deidades, con esta energía de Isis, de Hathor, también que es madre. Hay muchas diosas que también tienen
se vincula con el arquetipo de la madre, para poder ir sanando de forma como más espiritual y también internamente. ¿Ya? Pero también nunca hay que olvidar si uno necesita, si uno quiere reparar el vínculo con la madre, tiene que ir a terapia psicológica profunda, ¿ya? Y también muchas veces no se logra, porque como decía antes, esta figura materna que quizás está presente y no es una relación afectiva, beneficiosa para uno, quizás hace más daño estando presente, que no está. O sea, que el hecho de que no estar. Entonces, claro, la decisión de cada uno es importante si quiere vincularse o no con la figura materna, con esta madre, que puede ser buena o puede ser no beneficiosa para uno. Y eso es como ir encontrándose también con sus propios miedos, sus deseos, en el propio proceso terapéutico, ¿ya? Entonces, creo que siempre es un proceso largo para la persona que quiera reparar el vínculo con su madre, ¿ya? Y el hecho de que estén aquí ya presentes, el hecho de que estén comentando respecto a reparar las relaciones, los vínculos con esta figura materna, ya es un paso. Ya los tienen conscientes que no es bueno para ustedes y ya hicieron la primera parte, que es súper importante, ¿ya? Decidieron finalmente o pensaron o están sintiendo que esa relación no es buena para uno y desde ahí como quizás pensar más como adelante en el futuro, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que yo también quiero tener con mis propios hijos, qué es lo que finalmente espero de esta figura materna que muchas veces a veces no se logra, ¿ya? Pero también, como decía, se pueden hacer todo tipo de terapias a nivel espiritual, psíquico, terapia psicológica, uno puede ir a constelaciones familiares, como decía Leila, y finalmente los roles están cambiados, ¿ya? Porque en la familia, en el sistema familiar, cada uno tiene un rol, tiene una posición en la familia, ¿ya? Cuando se desestabiliza ese vínculo, esa posición, es cuando se puede decir que se generan enfermedades. Y eso hay que ir como mirando y solucionando a nivel sistémico y a nivel personal, ¿ya? Y todas esas cosas se pueden hacer. Meditaciones, trabajo con deidades, terapia psicológica, otro tipo de terapias que pueden ayudar a ir como sanando. Porque también como relación con la madre o este dolor que se tiene, o este sufrimiento que se tiene, ya es algo transgeneracional, viene de mucho atrás. ¿Ya? Hay también muchas personas que les pasa, está muy arraigado al cómo vivimos actualmente. Entonces es como ir reparando tu árbol, como muy de a poco, ir mirando qué hay atrás, qué hay en tu propia historia que no se ha podido permitir como una reparación y una solución, como de tu propia relación con tu madre actualmente. ¿Ya? Sí, igual tiene que ver mucho con la historia de tu familia, ¿ya? La historia de las madres, de las abuelas. También tiene mucho que ver con eso. Y también, con respecto a lo que decía Ingrid, igual hay factores importantes que influyen en esta figura materna que no son contenedoras emocionalmente, es el asunto de la salud mental, del problema de salud mental, que eso también hay que estar mirando, ¿ya? Porque también no hay que dejarlo de lado, sino que es parte también de toda esta dinámica de este sistema, ¿ya? Para ir como complementando. Y hay personas que están escribiendo en el chat. Victorio que dice, yo veo el rol de los padres como cuidadores de personas pequeñas e indefensas. No lo veo como una relación jerárquica necesariamente. Detesto el adultocentrismo, pero mi punto es que todos necesitamos ser cuidados independientemente de nuestra etapa en la vida. Entonces el peso de la autoridad desaparece. ¿Verdad? Todos somos niños. Mi madre fue muy sobreprotectora, pero tenía razones. Mi progenitor es una persona que me dañó muy profundamente y mi madre me protegió a su manera. Claro, también en relación a eso, em,
muchas madres a veces no saben cómo ser madres, ¿ya? Porque quizás no recibieron la crianza, no recibieron como ese conocimiento de la propia madre, de cómo hacerlo, de cómo ejercer y cómo ser madre protectora, buena, contenedora, y a veces tienen sus propios recursos, sus propias herramientas, y quizás a veces no es la mejor manera, pero por eso hay que ir siempre estar como trabajando, hay que estar como consciente de cómo es uno como mujer, de cómo es uno como madre, ¿ya? Entonces siempre hay que estar como mirándolo, si uno, por ejemplo, quiere ejercer ese rol o finalmente es madre en estos tiempos, ¿ya? Y aquí en el chat, Leila dice que Isis también fue una madre sobreprotectora. Claro. Isis también es una diosa muy protectora eh, con su hijo Horus, ¿ya? Que lo dio todo por él. Y dice ahí que recordemos cómo envió sus escorpiones a proteger a su hijo. Claro. Ahí está el mito de los escorpiones, donde se ve que la Isis estaba muy preocupada por su hijo Horus, y ahí está también el tema de la sanación y de la curación de Isis. ¿Mm? Ahí Vittorio quiere hablar, que no lo escuché. Bueno, igual se alargó bastante. Igual gracias por todos sus comentarios, por la participación. Este tema de la madre aborda muchas cosas, muchos elementos, también nuestras emociones, de cómo nos sentimos nosotros, ¿ya? Así que es también un tema que nos llega profundamente a todos nosotros, especialmente a los que trabajamos en esta área, el área de la salud, el área de la espiritualidad. Es un tema que nos llega. También es muy importante ir revisando también nuestros propios vínculos, nuestras propias historias, qué significa ser madre para nosotros, cuál es el concepto de ser madre, que igual puede ser muy cambiante. Es necesario, o sea, en relación a nuestras necesidades, a nuestros sueños, deseos, lo que queremos. Que igual este tema de la madre y la sanación con la madre da para muchos procesos personales, estudios y trabajo práctico, terapias, da para mucho eso. Ahí como decía la Clau, que la madre es un tema enorme y profundo. Claramente es un tema bastante profundo que nos toca a todos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Para no ir atrasando la jornada. Mónica, yo no No, sé a qué tranquila, hora. Mari, si Ah, ya. la charla de SET es ahora a las 4:30. Así que tú Mm, estabas en el tiempo que corresponde, tenías tiempo ya, hasta ahora, perfecto. justamente hasta las 4:15. Ah, ya. Pensé que ya había quitado tiempo a mi compañera. Bueno, eso, igual, gracias a todos por su participación, por los comentarios, por el debate, que estuvo bastante enriquecedor. Yo que trabajo en el área de salud y soy psicóloga también de profesión, el tema de madre es bastante complejo igual. Y no es una sola explicación, puede haber muchas explicaciones. Todavía seguimos intentando entender estos vínculos con la madre, de ir reparando. No es una solución inmediata, es complejo, ¿ya? También yo lo veo mucho en mi trabajo, así que es un tema bastante profundo. Así que nuevamente gracias por su participación, por su comentario, por este debate que estuvo también bastante entretenido, ¿ya? Estuvo súper bueno. Así que muchas gracias a todos. De ahí voy a entonces
Déjame compartir. Listo, y nos vemos entonces en 15 minutos más. Igual Vittorio está siendo grabada esta meditación, todo va a quedar grabado y después se van a subir al canal de YouTube. Entonces igual yo se los voy a enviar por correo todas las charlas para que estén tranquilos con eso, ¿ya? Ahora voy a cerrar la sesión porque en 15 minutos más comienza Ingrid, ¿ya? Un abrazo. Ya, chao, que estén bien.